una semana de mucha bendición. Ya empezaron los ministerios de una manera formal. Ya las damas tuvieron un muy buen tiempo ayer con un grupo muy numeroso. Gracias al Señor por eso. Como tal vez no nos hemos saludado todos, aunque somos muy poquitos, me gustaría que nos pusiéramos en pie y saludáramos a los hermanos que no hemos podido saludar personalmente hoy. Entonces tomemos un minutico para darnos un abrazo, para saludarnos. Bueno, muy bien. Ya nos saludamos, ya nos dimos un abrazo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Recuerden que hace 8 días dimos la introducción al libro de Mateo, que es el libro que vamos a estar estudiando todo el año. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 1 y vamos a leer los primeros versículos hasta el versículo 16. Libro, lo tenemos Mateo 1:1, vamos a estudiar allí en la pantalla en la nueva Biblia de las Américas. Si tienes otra, no hay problema. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí, e Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abdías y Abdías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram, y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim y Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim, Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y Matán de Jacob, y Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Recuerdo una película hace muchos años, tal vez los que tengan mi edad la recuerdan, de hecho era muy niño cuando salió, que se llamó El embajador de la India. Es una película chévere, por ahí ustedes la pueden buscar, es muy entretenida, de comedia, pero narraba en película una historia que fue real en Colombia. Y como siempre uno de esos colombianos, creo que era Opita de Neiva, por aquí no está Diego, que es Opita, pero creo que él era de por allá y era un engañador súper hábil. Y se hizo pasar en una zona del país como un embajador de la India. Inclusive tenía una apariencia hindú, entonces fabricó un acento hindú y se hizo pasar por embajador de la India en todo el país. Recibió homenajes, fue invitado a todos los lugares, comió de todo, mejor dicho, la pasó rico y delicioso, engañando a todo el mundo y haciéndose pasar por alguien muy importante que no era. Y a través de la historia muchos hombres han usurpado posiciones de privilegio con base en el engaño o con base a derechos que realmente nunca han tenido. Entonces, y sobre todo a nivel real, la importancia del linaje es trascendental. Nadie puede reclamar ser un rey si no tiene o si no viene de la descendencia de reyes. Y eso pues lo hemos conocido a través de toda la historia. Inclusive hoy en día en naciones como Inglaterra pues están
los reyes. Ahorita está la dinastía Windsor, de la cual actualmente está el rey, creo que es Carlos V, si no estoy mal. Y el día que muera Carlos V, su hijo lo sucederá. Entonces, el derecho a ser rey, a ser monarca, no es simplemente por una capacidad política, sino que viene de su ascendencia, viene por derecho, de la manera más lógica. Entonces, como vimos en la introducción de la semana pasada, uno de los propósitos de Mateo en su evangelio, y el propósito principal que vamos a ver en el capítulo 1 y 2, que va a continuar Santiago y John en las siguientes semanas, es establecer el derecho de Jesús como rey al trono de Israel. Ese es el propósito principal del evangelio, pero muy marcado en los capítulos 1 y 2. Entonces, de acuerdo a ese propósito de revelar que Jesús es el Cristo y el rey de los judíos, Mateo empieza mostrando que Jesús desciende de la línea real de Israel. Entonces, porque si él iba a ser anunciado y proclamado como rey, pues era necesario presentar ¿qué? La evidencia de que Jesús venía de la familia real reconocida por Israel. Entonces, por eso esos primeros versículos que acabamos de leer, que se ven enredados por tantos nombres, eran muy importantes para Mateo y era muy importante para que el judío que leyera su evangelio pudiera decir, wow, realmente Jesús sí es rey por derecho real. Y recordamos allá cuando más adelante vamos a estudiar el Mateo, no sé a quién le vaya a corresponder ese pasaje, cuando un ciego, el ciego Bartimeo, decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y para nosotros la frase Jesús, hijo de David, pues parecía como simplemente otra frase para referirse al Señor Jesús. Pero cuando el ciego estaba diciendo, Jesús, hijo de David, estaba reconociendo que este Jesús era su rey. Su rey. Por eso, para los judíos, la descendencia directa de David representaba un derecho al linaje real. Obviamente con una gran diferencia. Jesús iba a ser rey por unos años. Será rey hasta por toda la eternidad, ¿cierto? Que lo vamos a estar estudiando a través de todo el libro de Mateo, que Mateo nos lo está recordando permanentemente. Pero algunas cosas súper chéveres que quiero que tomemos nota los que apuntan, o si no las sabíamos, recordar sobre las genealogías. En las sociedades organizadas con base en parentesco, como lo era la nación judía, las genealogías servían como un registro público que documentaba la historia y establecía la identidad de las personas. Es decir, para establecer a qué familia pertenecía una persona, era muy importante la genealogía. Y por eso los judíos hasta hoy en día, me lo comenta nuestro yerno, hasta hoy en día los judíos guardan todas las genealogías de sus generaciones. Y en aquella época era todavía más evidente. Había pasado el periodo del exilio 400 años, después del exilio, 70 años cautivos en Babilonia, pasó un periodo de 400 años que se llamó posexilio, después del exilio de Israel, y el conservar ese linaje era muy importante para la nación judía. Entonces se conservaban y se detallaban y se transcribían las generaciones de generación en generación en generación. Entonces, cuando alguien tenía un hijo o hijos, simplemente esos hijos se agregaban a las genealogías y así se iba conservando ese registro. Entonces, la clave para la validez e identidad de alguien era que ese alguien estuviera atado a una familia directamente y de una manera irrefutable con el pasado. Es decir, que todas las evidencias apuntaran. Además, porque en Israel había algo muy importante. La tierra no era de propiedad individual en el sentido estricto como lo conocemos nosotros hoy en día. Que si Raúl, por ejemplo, compra una finca, ¿cierto? Y él algún día tiene todo el derecho a venderla porque la compró él. En aquella época la propiedad, aunque tenía un sentido privado, no tenía derecho a ser vendida a no ser por unos elementos legales que le permitían, porque esa tierra era la herencia garantizada para todas las generaciones. Entonces,
uno de los fundamentos del patriarcado judío era mantener la herencia. Por eso allá en la parábola del hijo pródigo, creo que Juan Pablo nos lo recordó de una manera muy chévere, como este papá falló como papá en darle a su hijo una herencia que no tenía derecho a darle. Pero ese es un tema que, si quieren recordarlo, vayan allá a la predicación de Juan Pablo en YouTube y lo vamos a recordar mejor. Entonces, ¿y cómo estaban esas listas en los judíos? Pues existían dos fórmulas. Una era utilizando la forma de ascender desde un individuo diciendo X era hijo de Y, que a su vez era hijo de Z. Y eso lo encontramos en los libros de Crónicas, Esdras y Lucas, donde por ejemplo en Lucas, a diferencia de Mateo, empiezan a hablar era hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hasta llegar a su descendencia, hacia su descendiente más antiguo. Y por ejemplo en el Antiguo Testamento podríamos decir Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Ese era un modelo. Y el otro era descender de un antepasado común utilizando el patrón X, padre de Y, padre de Z. Entonces, hablando al contrario, como lo establece Mateo, Abraham, padre de Isaac, padre de Jacob, padre de Judá, y así continuaba la sucesión. Entonces eran dos modelos que se podía escribir y no había ningún problema. Este segundo modelo está en Génesis 5, en Ruth capítulo 4 y como lo vemos aquí en Mateo 1. Y estos registros se guardaban en lo que se llamaban rollos genealógicos, donde podía haber simplemente el detalle de la sucesión de nombres o también se nombraban algunos hechos especiales de aquellas personas. Entonces, te estoy cogiendo de ejemplo hoy Raúl. Entonces, si pudiéramos tener el detalle del árbol genealógico de Raúl, algún diría, y Raúl algún día se casó con Amaris y vivieron felices por siempre. ¿Sí? Entonces, esos acontecimientos importantes también podían estar incluidos en la genealogía. Y los hebreos conservaban registros extensos de sus ancestros familiares porque se usaban para aspectos prácticos y legales. Entonces, por ejemplo, si en el caso de Juli quería establecer algún derecho legal, pues su derecho legal estaba basado en su genealogía. Ese era el principio, por eso conservaban con tanto cuidado. Hagamos de cuenta como los registros notariales que tenemos hoy en nuestro país. Lo que da validez a una propiedad o un derecho es el registro notarial. Por eso cuando nuestros hijos nacen, los registramos, ¿no? Y ante el gobierno tenemos esa posición de ser los padres de los niños, porque están registrados. En esa época, los registros eran los registros genealógicos los que daban esa autoridad. Establecían el patrimonio, la herencia, la legitimidad y los derechos de una persona. ¿Por qué hablo todo esto? Porque cuando Mateo habló de esto que acabamos de leer, pues él no estaba inventándose eso. Había suficientes evidencias legales y bibliográficas para demostrar que esta genealogía era real. Él no estaba inventando nada. Cualquiera podía ir a recurrir a verificar si esto era así o no era así. Era tan importante que, por ejemplo, para determinar el sacerdocio, alguien no podía decir, bueno, es que yo quiero servir en el templo, ¿no? Me encantaría servir en el templo, me gustaría ser sacerdote del templo. No podía. Mediante una demostración de genealogía, tenía que demostrar que él pertenecía a la tribu de Leví, quienes eran los únicos que tenían derecho de ministrar en el templo, ninguna otra familia. Si tú no pertenecías a la familia de Leví, no podías ser sacerdote. Entonces, para adquirir el derecho de servicio, estaba el registro genealógico que le daba ese permiso para poderlo hacer. Mientras que el reinado o los que gobernaban estaba reservado solo para los descendientes directos de Judá y concretamente para los de la familia de David. No cualquier descendiente de Judá. Tenía que ser descendiente directo del rey David. Por eso cuando vamos al Antiguo Testamento, allá en los libros de Reyes y Crónicas, todos los que fueron reyes no de Israel, el que se perdió, sino de Judá, que fue el que al final se conservó en los tiempos, todos esos reyes que hablamos del Antiguo Testamento, de la tribu de Judá, eran descendientes directos del rey David. Tenían el derecho legal. Segunda de Samuel 7, Salmo 89, Isaías 9,
7 nos recuerda eso. Y en el Nuevo Testamento encontramos 2 registros genealógicos. El primero lo acabamos de leer, que está en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17, pero algún día que estudiemos Lucas, o en tu casa puedes coger Lucas y comparar esta noche, esta tarde o esta semana, el registro de Lucas, que está en Lucas 3, 23 al 38. Los dos son diferentes y tal vez Lucas y algunos eruditos establecen algunas diferencias. Nadie se ha puesto de acuerdo completamente en eso. Algunos dicen que Lucas presenta el árbol genealógico biológico de Jesús. Por eso va desde Jesús hasta Adán, el primero de los hombres. Mientras que Mateo hace énfasis autenticando el derecho legal de José, el padre de Jesús, y por lo tanto de Jesús como ser merecedores del trono de David, si lo quisieran reclamar. Lucas usó el método tradicional de trazar el linaje a través de los hombres. Ustedes van a Lucas capítulo 3 y toda la genealogía de Jesús hasta Adán solamente menciona hombres, que era el método tradicional. Las mujeres no se incluían tradicionalmente en ese árbol genealógico o en esa relación de genealogías. Pero Mateo hace algo interesante. Incluye 5 mujeres, incluyendo a María. Y de esas 5 mujeres, 4 eran extranjeras en Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué Mateo se mete en ese problema? ¿Por qué incluye a las mujeres? Y digo en ese problema porque para aquella época no era común hacerlo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, tal vez porque Mateo, guiado obviamente por el Espíritu Santo, y esto va a definir la primera parte de la enseñanza. Hasta ahora estábamos dando la introducción, y es que la gracia de Dios estaba manifestada en la genealogía de Jesús a través de personas indignas y de mujeres extranjeras en Israel que ni siquiera pertenecían a la nación de Israel y que de una u otra manera por su gracia Dios las introdujo en el árbol genealógico del Mesías y cumplieron un papel importante. Todo como, ¿por qué hizo eso el Señor? ¿Por qué? Y si uno pensara, ¿ustedes se imaginan? Estamos leyendo la genealogía del Rey de Reyes. Estamos leyendo la genealogía de Dios hombre que reinará por siempre. Y uno diría, esa genealogía tiene que ser perfecta. Ninguno de todos sus ancestros deberían ser las personas más puras y santas y perfectas que existieran, porque iban a ser los que iban a marcar la genealogía del Mesías. Pero cuando uno lee estos nombres, todo menos perfección, todo menos santidad. Personas pecadoras, rebeldes, como nosotros. Y eso nos habla mucho de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Porque sin merecerlo estaban allí. ¿Y qué tal nosotros? Y vamos a ver ahorita algunos versículos de eso. ¿Por qué nosotros? Ninguno de nosotros merecemos siquiera ser llamados sus hijos. Somos tan pecadores o peores que muchos de ellos. Sin embargo, el Señor, por su gracia, nos incluye en su familia, ¿no? Entonces, el primer punto, la gracia de Dios manifestada en la genealogía de Jesús. Y miren cómo comienza en el versículo 2, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Quién era David y Abraham? David pecó gravemente al cometer adulterio con una mujer casada. Y no se conformó con eso, sino que agravó su pecado al mandar asesinar a su esposo para cubrir su pecado. O sea, fue adúltero, fue asesino y fue engañador. Fue el ejemplo de un mal padre al fallar en la disciplina de sus hijos. ¿Quieres ver el modelo de un mal padre? Si tú eres papá y quieres ver cuál es el modelo que no debes seguir, mira la historia de David.
Hizo todo lo peor que un padre puede hacer con respecto a sus hijos. No los disciplinó, los consintió, permitió su pecado sin ser estorbo y bueno, tantas cosas. Y cuando pensamos en Abraham, a pesar de ser un hombre de fe, el padre de nuestra fe, mintió en 2 ocasiones con respecto a su esposa para salvar su pellejo. Se trajo a Lot consigo cuando Dios le había dicho que se fuera de Ur de los Caldeos, solo con su familia directa. Se trajo a Lot, que era su sobrino, y todos sabemos, o por la mayoría sabemos de los problemas de haberse llevado a su sobrino Lot consigo. Pero aún así, Dios hizo de Abraham el padre del pueblo escogido, Israel, de donde surgiría el Mesías. E hizo de David el padre de la línea real de la que iba a descender el Mesías. David, tan pecador. De su descendencia nacería el Mesías, el Rey eterno. Jesús será hijo de David por descendencia real. Y recordamos allí las palabras del ciego, Jesús, hijo de David. Vamos a hablar mucho de Mateo en eso. Y era hijo de Abraham por descendencia racial. Y hoy en día nosotros, al creer en Jesucristo como nuestro Rey y Salvador, somos hechos súbditos de su reino, herederos de las promesas y reino del Mesías que vendría como Rey. En estos días, en un discipulado en casa, con Ellen, con una parejita que no conoce al Señor, hablábamos sobre esto, ¿no? Podemos conocer a Jesús y abordar a Jesús de tantas maneras, ¿cierto? Como alguien con el que simpatizo, como alguien el que me enseñaron mis padres desde chiquito a tener una temor o relación con él, como alguien que tal vez me identifico diciendo que soy cristiano, pero realmente llegar a Jesús es llegar a alguien diferente, es llegar al Rey del universo, al dueño de la vida, al creador de la vida, y cómo mi vida va a ser impactada por él. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, versículos 11, 13 y 14. Efesios 1, versículo 11. Miren lo que dice la Escritura. Hablando de nosotros, ¿no? Dice, también en él hemos obtenido herencia. ¿Herencia? ¿De dónde? ¿Por qué merecemos una herencia de Dios? Por su misericordia nos la da, ¿no? Hemos recibido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y el versículo 13 al 14 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa que estaba destinada solamente para el pueblo de Israel, que nos es dado como garantía de nuestra, ¿qué tenemos nosotros, hermanos? Herencia a una promesa con la que ni siquiera teníamos nada que ver. No estábamos involucrados ahí, pero por su gracia y por la venida del Mesías, del Rey, y por su muerte y resurrección, nosotros creyendo en él tenemos esa herencia hoy, con miras de la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Y en el capítulo 2, versículos 11 y 13, 11 al 13, 2, 11 al 13, dice Pablo, por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha de la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban, ¿qué dice allí? Separados de Cristo, no teníamos nada que ver con él, excluidos de la ciudadanía de Israel, de aquel pueblo al cual se le había prometido un Mesías, un Rey eterno. No estábamos ahí metidos en ese cuento. Extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, hemos sido hechos ¿qué? Cercanos. ¿Quién nos acercó a esa promesa? ¿Quién nos acercó a la promesa del Mesías y del Rey eterno? Jesús.
¿cierto? Por la sangre de Cristo, que la recordamos ahorita en la cena. Versículo 19. Así que ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, y aparte de eso somos ¿qué? Miembros de la familia del Rey. Somos miembros de la familia del Rey. El Rey eterno nos ha hecho miembros de su familia. ¿Eso es maravilloso o no? ¿Sí o no? Pareciera que no. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, a veces nos sentimos menos, ¿no? Como ser creyentes. Como que nos descubren que somos creyentes y nos sentimos que somos de una clase inferior. Hermanos, somos miembros de la familia del Rey eterno por la sangre de Cristo. Amén. Ahora hablemos un poquito de las mujeres. La gracia de Dios se manifiesta no solamente en incluir a hombres imperfectos como a Abraham y David en su genealogía, sino que incluyó a 4 mujeres marginadas socialmente y a una virgen. ¿Cuáles fueron esas 4 mujeres? La identificaron allá. La primera fue Tamar, no Tamal, Tamar con R. Está en Mateo 1:3. ¿Quién era Tamar? Era la nuera cananea de Judá. Y ella se casó, siendo extranjera, siendo pagana, se casó con uno de los hijos de Judá. Y lo ideal era que ella fuera la madre de los siguientes descendientes de Judá, por ser la nuera de Judá. Pero el hijo de Judá era malo y el Señor dice que el Señor se lo llevó. El segundo era peor, entonces le dijo Judá, cásate con él y ten descendencia. El segundo era peor y no voy a contar aquí lo que dice la Biblia con respecto a ese hombre. Y el Señor se lo llevó y había uno chiquitico. Entonces Judá le dijo, espera que mi hijo pequeño crezca y cuando crezca se desciende para que haga la descendencia de la familia. Imagínense todo lo que esperó esa mujer, ¿no? Años que ese peladito creciera para poderse casar con él y tener hijos con él. Y creció y Judá, nada de nada. Y esta mujer se vistió de prostituta, sedujo a Judá, se acostó con él y tuvo descendencia a manera de prostituta, engañando a Judá. Esa mujer fue incluida en la genealogía de Jesús. Porque uno de los hijos que tuvo con Judá fue a Fares, que aparece en la genealogía allí en Mateo 1:3. La segunda mujer, Mateo 1:5, Rahab. Esta era prostituta de profesión. La otra fue prostituta por ocasión. Esta era prostituta de profesión. Y era habitante de Jericó. Y cuando llegaron los espías enviados por Josué, ella los ocultó, los protegió. Y bueno, todos sabemos lo que pasó con Jericó. Fue destruida y Dios salvó la vida de Rahab, la mujer de Jericó. Y no solamente que la salvó, sino que la colocó en la línea mesiánica del rey. La colocó como esposa de Salmón y madre de Booz. ¿Recuerdan quién era Booz? El que se casó con Ruth y vino a ser abuela ¿de quién? De David. Una mujer que era prostituta. Hermanos, ¿qué éramos nosotros antes de Cristo? Y Dios en su misericordia y nos da el privilegio de servirle. Después viene Ruth. Todos conocemos a Ruth, sobre todo las mujeres conocen a Ruth, lo han estudiado muchas veces. Y recuerdo mucho Ruth porque fue una de las palabras de los votos de mi esposa cuando nos casamos. La mujer moabita, que era gentil, después de perder a su esposo, va con Noemí de regreso a Israel, sin ser israelita, en una nación extraña, pero decidiendo agradar a su suegra y obedeciendo a Dios. Y por toda la gracia divina es desposada con Booz, un pariente de su esposo muerto. Él la redime como para la familia y de allí
ella se convierte en la abuela. Rahab fue la bisabuela realmente de David. Y Betsabé aparece en Mateo 1:6. ¿Quién era Betsabé? Era la esposa de Urías, aquella mujer que estaba bañándose desnuda, que fue tomada abusivamente por David para acostarse con ella, siendo Betsabé casada, una mujer casada. Entonces es tomada por el rey, estando casada, su esposo es asesinado, el nacimiento de su hijo que nace de este adulterio muere, y aún así en la gracia del Señor le permite tener otro hijo que se llamó Salomón. ¿Quién fue Salomón? El descendiente directo de David como rey. Y todos conocemos la historia de Salomón. La inclusión de estas mujeres y hombres tan imperfectos en el linaje del Mesías, tan perfecto, es un hermoso testimonio de la gracia de Dios. Y tal vez por eso Mateo lo detalla allí. Y para nosotros que hemos creído, que hemos entregado nuestra vida al Señor, no somos testigos ajenos a eso. También nosotros hemos recibido su misericordia. Miremos allí Romanos 5:8, lo conocemos de memoria, ¿no? Romanos 5:8. En la Reina Valera dice, mas Dios, pero acá en la Nueva Biblia de las Américas dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La misericordia de Dios presente. Hermanos, ¿cuántas veces olvidamos la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces nos creemos merecedores de algo en el Señor? ¿Cuántas veces defendemos con orgullo nuestros propios deseos, nuestros propios valores delante de otros? Cuando tenemos que recordar que es solo por la misericordia de Dios. Y tal vez tú hoy estés en ese dilema de conocer y acercarte a Cristo o no. Recuerda que Él murió por ti siendo tu pecador. Que solamente su gracia es la que te permite llegar a conocerlo. Que solamente su gracia permite recibir todos los regalos que acabamos de leer allá en Efesios. La segunda parte del capítulo, vamos a abrir, nuevamente vamos a Mateo. ¿Y esa segunda parte a qué corresponde? Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José. No estaba casada. ¿Estaba qué? Comprometida. Antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había sido concebida por obra del Espíritu Santo. ¡Qué chicharrón! Como lo diríamos hoy en día. Esta mujer estaba comprometida con su esposo. No vivía todavía con él. Se encuentra embarazada. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba esto, se le apareció en los sueños un ángel del Señor diciéndole, José, ¿cómo lo dice? Hijo de David, nuevamente haciendo su énfasis en que José era descendiente directo del rey. Pudo haberle dicho José, pero le dice José, hijo de David. No temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Tomó consigo a María como su mujer, es decir, que se casó con ella y la conservó virgen ¿hasta cuándo? Hasta que nació su hijo Jesús y lo puso por nombre Jesús. Es decir, que no voy a comentar eso, pero es muy claro que María dejó de ser virgen después del nacimiento del Señor. La Biblia no es extraña en nacimientos así. ¿Recuerdan algunos nacimientos que iban en contra de la naturaleza? El nacimiento de Isaac. Sara era una mujer, tenía dos graves problemas. Primero,
era una mujer vieja, tenía casi 100 años. O sea, biológicamente imposible. Pero si biológicamente era imposible por su edad, biológicamente imposible por su matriz. No, era estéril. Y aún así, por obra de Dios, tuvo a su hijo Isaac. Recordemos otra. Sansón, la mujer de Manoa, su padre, tenía el vientre estéril y así Dios permitió que naciera Sansón. El nacimiento de Samuel, ¿recuerdan? Ana era estéril y anhelaba un hijo y dice la escritura que Dios abrió su matriz para el nacimiento de Samuel. ¿Y cuál otra? Antecito de Jesús. Su parienta Elizabeth, que era estéril, pero por el poder del Espíritu Santo, dio a luz ¿a quién? A Juan el Bautista, que dijo el Señor Jesús que era el hombre más grande que había pisado la tierra hasta ese momento. Impresionante, Juan el Bautista. Pero aún así el nacimiento de Jesús fue muy superior a esos nacimientos. ¿Por qué? Porque ella era, en las demás hubo la participación de un hombre, de sus esposos, pero aquí era una mujer virgen. Durante el periodo de compromiso judío no se permitían las relaciones sexuales. Una pareja se comprometía antes de la boda y ese compromiso era inquebrantable. Hoy en día pues se comprometen y pues alguien puede sacar la mano o ambos decir no era y no hay ningún problema en el sentido legal. En aquella época no. El compromiso antes de la boda era legalmente exigente y solamente se disolvía por divorcio, es decir, sin haber estado casados, tenían que divorciarse para ser libres del compromiso que habían tenido. O sea, la ley era muy exigente en ese sentido. Y en el versículo 20 se deja claro que José y María estaban unidos legalmente el uno al otro, aunque todavía no vivían como esposos. ¿Y qué pasaba cuando durante ese periodo de compromiso, antes de la boda, había un pecado sexual? ¿Qué pasaba? Era tomado como adulterio y la persona que cometía el adulterio tenía que ser apedreada. Esa era la ley. Entonces José tenía un serio problema, porque primero su orgullo como hombre, está embarazada, yo no he estado con ella, pero si la denuncio públicamente, ¿qué va a pasar con la mujer que amo? La van a apedrear. Entonces lo que José quería hacer, hablaba muy bien de quién era José, y aquí habla mucho del temperamento que un hombre de Dios debe tener, ¿no? Siempre el cuidado de la mujer que ama. Para nosotros como esposos y para los que se vayan a casar, su máxima prioridad después del Señor es el cuidado de la mujer que ama, la protección para ella. Y para los varones que estamos aquí, ¿cómo nos hubiéramos sentido si fuéramos José? Mira a tu esposa. ¿Qué tal si con tu esposa hubiera pasado eso? Embarazada antes de casarse y sin haber estado con ella. Impresionante el carácter de José, ¿no? Impresionante. Y lo peor, bueno, lo peor no, pero para José sí fue un problema, porque ella seguramente le dijo, no, es que vino un ángel y me dijo que estaba concedida el Espíritu Santo. ¿Qué hubieras dicho tú? Ay, ese cuento no se lo creo. ¿Cómo le ocurre? Dígame otra cosa, pero no me diga eso. No meta a Dios en el tema, me imagino. No sé qué le diría a José. Por eso era necesario que para José se le apareciera también un ángel y le aclarara esa situación que él estaba viviendo. Y algo interesante es que el ángel agrega algo importante. Dice, mira José, hijo de David, tú que eres descendiente del trono, ¿recuerdas que en el Antiguo Testamento hay una promesa? ¿Recuerdas que hay una profecía? ¿Recuerdas lo que tú aprendiste desde niño en la sinagoga? ¿Recuerdas cuál es la promesa para Israel? Que el Mesías nacería de una virgen y que ese Mesías tendría el nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Lo recuerdas? José lo sabía, conocía esa promesa, conocía la escritura.
Por lo tanto, le creyó a la aparición del ángel en aquel sueño y entendió los propósitos de Dios. Hermanos, nosotros tenemos tanto recibido del Señor que está profetizado en la Escritura. Lo que somos como cristianos no es algo aleatorio. Bueno, ahora vas a la iglesia cristiana, este es tu catálogo de lo que ahora eres, ¿sí? Apréndetelo. Eso es lo que eres ahora. No, lo que somos viene del Antiguo Testamento, viene de la promesa de Dios a través del Mesías, del Salvador que vino y murió por nosotros. Y yo, que no estaba metido en el asunto, ahora me involucra a Dios en eso. Ese es mi verdadero carácter como creyente. La segunda de Pedro 1:4, leámoslo por favor. Segunda de Pedro 1:4. En segunda de Pedro 1:4 dice el apóstol Pedro: por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Y es que el gran misterio del nacimiento del Mesías, el milagro de Dios, fue que Dios en un solo ser, en la persona de Cristo, unió la divinidad de Dios con la humanidad del hombre. Eso es un misterio. Pero es igual de misterioso como nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, totalmente alejados de Dios, Dios nos da una ¿qué? Nueva naturaleza espiritual. Somos nuevas criaturas. Es igual de milagroso lo que Dios hace por nosotros. Por eso dice que Él nos hace partícipes de ¿qué? No que seamos dioses, sino de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Dios nos dio vida espiritual en medio de nuestro pecado y de nuestra muerte, de nuestra lejanía delante de Él. Y la promesa del Mesías y el nombre de Jesús, que eran palabras o nombres hebreos como Josué, Josuá o Yeshua, que significaban Jehová o Yahvé salva, hacían alusión a la salvación del Señor para nosotros. Pero lo importante no era el nombre, sino que la salvación era ese hombre. Nuestra salvación no está en una doctrina o en un nombre, está en la persona de Cristo, del Mesías prometido, del Rey prometido. Allá en Gálatas 4:4-5, y con esto vamos a terminar, en esa profecía de la venida o del nacimiento virginal, está en Isaías 7:14. La hizo el profeta Isaías al rey Acaz, y no vamos a hablar ahorita por tiempo de cómo esa profecía tuvo un cumplimiento inmediato en aquel periodo, pero daba un anuncio futuro de la venida del Mesías. Y el apóstol Pablo en Gálatas 4:4-5, con este versículo terminamos, Gálatas 4:4-5, el apóstol Pablo hace alusión a esto. Pero cuando vino la plenitud, en la Reina Valera dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ni antes ni después, había un día establecido desde la eternidad por Dios, un día, hermanos, en que, como dice aquí, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la ¿qué? Adopción de hijos. Hermanos, es un privilegio disfrutar nosotros hoy de la persona de Cristo, porque perfectamente podríamos ser de los de afuera, de los que no lo conocen, pero estamos aquí solamente por su gracia, y Él nos ha adoptado en la familia del Mesías, en la familia del Rey. Somos coherederos con Cristo. Recibiremos la herencia prometida sin merecerla. Entonces, cuando evaluamos el primer capítulo de Mateo, no solamente encontramos su genealogía, de dónde viene Él, su autenticidad como Rey, sino recordamos cómo su misericordia permitió que hombres y mujeres
imperfectos como nosotros, estuvieran ahí. Y ahora nosotros, hombres y mujeres imperfectos, recibimos las bendiciones de su reinado y de su salvación. Que el Señor nos permita vivir de acuerdo a eso, que nos permita experimentar realmente nuestra vida como verdaderos creyentes. Es lo que Él desea. Vamos a colocarnos en pie y oramos para terminar. Y en 8 días continuaremos con Mateo capítulo 2. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque hemos podido recordar de una manera rápida y sencilla lo que implicaba la genealogía del Señor. Él, por derecho legal, tiene derecho a reclamar el trono de David, pero no para un reinado momentáneo, Señor, sino para un reinado eterno, cumpliendo todas las profecías escritas de Él en el Antiguo Testamento. Y como rey vendrá a reinar. Le veremos reinar y estaremos con Él. Le veremos venir entre las nubes, ya no como un siervo sufriente, sino como un rey que viene a juzgar y a establecer justicia en este mundo tan alejado de Él. Ahora nosotros le conocemos. Por tu gracia nos has permitido disfrutar de esas bendiciones sin merecerlo, sin buscarlo. Nos has incluido en tu familia. Nos has hecho beneficiarios de la herencia del Rey. Nos has hecho copartícipes de su reinado. Y como dice tu palabra, reinaremos juntamente con Él también. Señor, que eso impacte nuestras vidas, que el estudio de Mateo realmente signifique para nosotros un mayor conocimiento de Cristo, un mayor entendimiento de lo que somos en Cristo. Y si todavía de verdad no tenemos una relación contigo, ayúdanos a que a través de este libro podamos conocerte verdaderamente y conocer al Rey prometido, al Mesías prometido, Cristo el Señor. Gracias por esto y bendice el resto del tiempo que queda en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, voy a estar cada semana enviando el pasaje que vamos a estudiar en la predicación del domingo que sigue, para que tengamos la oportunidad de estudiarlo y acompañar al predicador en la enseñanza.